Buenas noches. Buenas noches. Ay, me ajusto la cámara un poquito. Hola, vamos a ver. Buenas noches a todos los hispanos de ambos hemisferios. De ambos hemisferios, perdón. A todos los hispanos de Allende los mares. Nos dirigimos a los hispanos de los 5 continentes y a todo aquel que sienta la hispanidad como parte de sí mismo, que se sienta como una parte de la hispanidad. Hoy tenemos un par de temas muy controvertidos que se están dando desde que tengo uso de conciencia de que existe el hispanismo. Y ese es el exceso de politización que sufrimos. Sinceramente, hay gente que no tiene claro lo que es la hispanidad. Y la hispanidad no es una ideología, es un ideal en el cual cabemos todos, dando igual nuestra manera de pensar y nuestra religión. Los únicos que no caben son los enemigos de la hispanidad, los hispanicidas. Pero para hacerlo comprender, esta noche tenemos a dos eminencias, doctos en la materia, que vamos a discernir sobre si el hispanismo ha de ser un discurso de odio o de concordia, porque hay un abuso de promoción del odio contra todo el anglosajón, que si bien es muy criticable toda su actuación a lo largo de la historia, incluso en el presente, no es lógico que fundamentemos la hispanidad sobre la base del odio a lo demás, porque entonces estaríamos promoviendo el nacionalismo. Hay que diferenciar el nacionalismo del patriotismo. El nacionalismo se fundamenta más en el odio a lo extranjero que en el amor a lo propio. En cambio, el patriotismo se fundamenta en el amor a lo propio, sin necesidad de odiar a nadie. Eso es el mensaje que quiero que prolifere, al menos es mi forma de pensar y la forma de pensar de todos aquellos que lo ven de manera racional. Entonces, el segundo tema sería si el hispanismo es víctima del dogmatismo, ya sea político o religioso. Se da recurrentemente el caso de que hay gente que promueve que si no perteneces a esta religión o aquella, no eres hispanista. Y si eres de otra religión o eres ateo, pues tú no eres un buen hispano, no eres un buen español o no mereces ser hispanista. Aquí para ser hispanista hay que ser católico sí o sí. Pues no, la verdad es que no. Y para ello hemos venido a debatirlo, a comentarlo en este cordial coloquio que tenemos con David Crespo y con Vicente Ferrer Pellicer. Vicente Ferrer es de Valencia, pero reside en Cartagena de Indias y se dedica a los negocios internacionales. Y David Crespo es historiador, es teólogo y un erudito en todo lo que es la temática de la hispanidad. A ver, el primero de los dos, el que queráis, que se presente. Hombre, tú mismo, Vicente. Ya que me habías invitado. Bueno, vamos a ver. Primero, la situación actual en la que estamos es que, como hemos explicado, bueno, yo soy Vicente Ferrer de Pellicer. Me imagino que alguno me conocerá, somos del grupo Demos, que somos el equipo que trabajaba con García Trevijano hasta que falleció, seleccionado por él y tal, y que normalmente, bueno, siempre tratamos de, a partir de criterios, crear criterios a partir de la ciencia política y de la experiencia, ¿no? Algo que desgraciadamente, pues normalmente en este momento actual está totalmente ideologizado todo. De hecho, la situación actual es que enfrentamos un polilogismo hegeliano, pero de un totalitarismo socialdemócrata relativista. ¿Qué es este polilogismo? Es mucho más que una hegemonía cultural. O sea, esto ya, la hegemonía cultural queda ridículo, ya queda mínimo. Es un polilogismo, es decir, es un totalitarismo en todos los ámbitos de la cultura, de la sociedad. Es una estructura lógica. El polilogismo
es cuando tú, como existió el marxista, el nazi, cuando tú pones una estructura lógica, la única estructura lógica es como lo de los derechos universales, ¿no? Todos sabemos que en los derechos universales, en principio, no se pueden tocar, tú no puedes plantear una ley de canibalismo o puedes plantear una ley de, no sé, de venta de esclavos menores. Entonces, porque hay unos derechos universales. Pues imaginamos que eso se impone en todos los órdenes, una estructura lógica, con lo cual otras estructuras lógicas no caben. Se impone una estructura lógica, cualquier estructura lógica que no esté dentro de esa estructura, entonces tú ya no puedes divertir. Entonces, luchamos contra, está claro, con una dictadura cultural, mucho más que una hegemonía política, es un polilogismo totalitario de un posmodernismo que se cogió a partir de una estructura socialdemócrata, de un establecimiento que logró apoderarse de ciertas instituciones a partir del 74 más o menos. En los 90 se convierte en un armazón, se adhiere un armazón ideológico, ese socialismo posmoderno de la Escuela de Frankfurt, etcétera, que lo que trata, entre otras cosas, ya en una escalada a partir de Obama, una escalada, una huida hacia adelante, especialmente después de la administración Trump, sobre todo a partir del año 17 se impone la Agenda 2030. Es decir, eso que se llama el Estado postnacional. ¿En qué nos afecta eso? Pues evidentemente la destrucción de todo tipo de raíz, todo tipo de cultura, la deshumanización en muchos aspectos. Pero yendo ¿por qué el hispanismo es lo más afectado? Porque evidentemente molesta en toda esa estructura de imposición internacional socialdemócrata, ¿sí? Bien, ahora lo que estamos es, ¿qué es el hispanismo? El hispanismo en los últimos años, por una parte, se ha rejuvenecido, eso está muy bien. Ha habido personas, amigos míos personales, trabajo incluso en la financiación tratando en sus canales, como es Patricio Lons, algunos que ha logrado desde aquí, y los que vivimos en América lo sabemos muy bien, cómo es dificilísimo defender, sin caer en ser proscrito, lo que es defender un planteamiento hispanista. Entonces, el problema es que con la Argentina ha venido también una serie de defectillos, una serie de cosas, de taras ideológicas y de visiones de la realidad bastante focalizados en unas cosas. Entonces, la cuestión está que yo voy a plantear lo que en la ciencia política con el contrario hacemos, a plantear ciencia. Realmente la hispanidad es una realidad histórica y es una realidad que podría ser política en un ambiente, pero desde luego lo que no puede ser estar atada a una ideología o a una interpretación de la realidad única, como parece a veces que se pretende, ¿no? Una imposición. Eso sería un poco mi planteamiento. Vamos a ver cuál es la realidad histórica de la hispanidad y por qué tenemos que defenderla y las posibilidades de cara al futuro, geoestratégicas y de todo, ¿no? Un poco ese sería mi planteamiento. David. Coincido con Vicente, la verdad. Lo que él dice es lo que está ocurriendo. ¿Se me oye bien? Sí, te oye bien. De momento sí. Vale. No, en la Fundación de los Estados Nacionales hay una serie de fuerzas, ¿no? Calificarlo, así, lobbies, grandes lobbies, estructuras, superestructuras, que ya han trascendido el Estado-Nación. Es más, de hecho ya los grandes bloques políticos, la Unión Europea, estamos viendo a la Unión Europea cómo se va de países que hasta el siglo, David, hasta mediados del siglo... David, te está oscilando. ¿Puedes resolverlo? Es que no. La señal, Da la sensación de que cuando te mueves alteras la conexión de tu micrófono. A ver si aquí... Y si es necesario, pues no sé. Bueno, a ver, venga. Vale, vamos a ver. A ver ahora aquí, a ver. Parece sí. Ya. A ver ahora. ¿Se oye? Sí, se oye bien. Vale, muy bien.
No, lo que comentaba, que una fase ya postnacional, que incluso grandes como la Unión Europea, ¿se oye bien? ¿Se oye bien? Sí, sí. A veces se va un poquito, pero de momento se escucha el discurso. Según te mueves. Bueno, pues que incluso la Unión Europea, estamos viendo cómo se baja sistemáticamente los pantalones, por decirlo de una manera coloquial, ¿no? Ya hay una serie de lobbies, no sé cómo calificar, ¿no? De poder que efectivamente han trascendido lo que son los estados. Estados que conforman, por ejemplo, la Unión Europea, nada más y nada menos, que los que eran los que dominaban el mundo, o por lo menos hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Vicente, estamos en una especie en fin, en una posmodernidad, ¿no? Esto ya va más allá. Es decir, es una hegemonía, es un totalitarismo prácticamente, entendido que somos totalmente libres, ¿no? Esto es lo más tenemos la sensación de que estamos en una sociedad completamente abierta, ¿no? Pero realmente luego te das cuenta que no es así, ¿no? Y luego ya entrando en la cuestión, evidentemente, claro, yo creo que la hispanidad tiene que encontrar su sitio, su lugar. Somos la única civilización probablemente de las grandes que hay en la humanidad. Los anglosajones que conforman otra civilización están estructurados, incluso la civilización tiene su cierta estructura, pero nosotros la hispanidad, los hispanos, no hemos... Yo creo que ese es el primer elemento que tenemos que conformar. Primero, de construcción nacional realmente, porque en el fondo es así. Nos deconstruyeron, ¿no? En el sentido ese de Derrida, ¿no? Un poco de María Elvira Rocabarea, ¿no? Que hablaba de la balcanización, ¿no? Y efectivamente nos balcanizamos, y lo que intentar es volver a construir esa identidad colectiva y esa conciencia, ¿no? Y en ese proceso de construcción nacional yo creo que cabemos todos, cabemos suficientemente flexibles para entender que dentro de una colectividad o 600, lo que sean, ¿no? Si metemos a Portugal y todo, una idea que tampoco habría que desechar, el tema de meter también a Portugal y Mozambique, Cabo Verde, en fin, una cantidad de Timor, 1.000 millones de personas, ¿no? Entonces, ¿cómo estructurar todo eso? Y hay pues sensibilidades absolutamente opuestas, ¿no? Pues hay gente que son católicos, otros que no, otros que entienden que son socialdemócratas, qué sé yo, tradicionalistas, pero bueno, todos cabemos. Es que todos formamos parte de la hispanidad, queramos o no queramos, ¿no? Entonces no creo que es que... Vale. Si te parece, David, bueno, voy a contestar unas cosas o a especificar algunas cosas que tú has apuntado y luego veremos cómo, porque a veces tu sonido, aunque más o menos se logra escuchar tu discurso, a veces tienes problemas. Si acaso, si vemos que se repite la cosa, pues a ver, probaremos en apagar tu imagen, a lo mejor tienes más señal y fluctúa menos. Pero bueno, ahora lo veremos. Voy a matizar algunas cosas o comentar. Como tú has dicho, sí, es correcto. Aquí el tema, por ejemplo, ya entremos en el análisis histórico, ¿no? Es decir, ¿por qué me parece un poco arriesgado el asumir sin cuestionar cosas, banderas que de pronto están surgiendo y de pronto están canalizando, por no decir utilizando, determinados elementos o grupos, digámoslo, intelectuales de alguna forma o culturales?
es peligroso porque precisamente puede dañar lo que es el entrar en un carnet hispanista, ¿no? Entonces, vamos a ver, primero de todo, que nos desbalcanizaron, vamos a ver, por supuesto había potencias que hicieron todo lo posible, en ese momento éramos enemigos mortales directamente para hacer lo posible, pero en realidad, sinceramente, es decir, no nos victimicemos, eso es peligroso. Caímos por nuestros propios errores. Totalmente de acuerdo. Fundamentalmente creímos, obviamente, que estaban ahí los amigos del Albión para empujar todo lo que podían y más, pero sufrimos dos procesos. Uno que la verdad no supimos gestionar bien, se nos cayó encima la puñetera Revolución Francesa y sus consecuencias. Tuvimos mala suerte, chico, nos tocó la lotería, se nos cayó encima la Gran Ahmed de Napoleón. Fíjate, en Santa Elena el mismísimo Napoleón reconoce, solo creo que haber cometido dos errores, meterme en el lío español y no haber invadido y destruido Inglaterra. Ni siquiera habló de Rusia, solo dos. No destruir Inglaterra y haber entrado en la monarquía hispánica. Qué locura. Es decir, porque la verdad es que fue una auténtica locura. De hecho, la guerra napoleónica es la guerra más devastadora que ha habido en la península ibérica registrada. Ni siquiera la guerra civil del siglo XXI es enloquecidamente, tuvo objetivamente el doble de muertos, siendo la mitad de población que en 1936. Eso significa 4 veces más destructiva que lo fue la guerra civil del siglo XX. O sea, es de una categoría fuera de... las tropas napoleónicas tenían a veces la vicisitud que ir al exterminio total porque si no se volvían locas. Aún así les costó creo que 200.000 soldados, eran 400, más de 200.000 franceses les costó la broma y 500.000 de españoles mínimo. Una locura. Entonces, en toda esa devastación, en América, debido que empieza a haber una serie de torpezas a partir de precisamente cómo afrontar la Revolución Francesa, a partir de los gobiernos de Carlos IV, con Godoy, etcétera, ahí empieza a haber, porque empieza a permeabilizarse X ideas y empieza a haber una pequeña tal... En fin, es una guerra civil realmente, eso es obvio, es una guerra civil entre hispanos, que por cierto, la parte más popular es la que apoyaba al rey, como lógico, porque las leyes reales son las que más les protegían, evidentemente. Y les encantaba que el tío que mandase estuviese muy lejos, mientras que el poder criollo era el inmediato, el que podía tener el látigo en la mano. Entonces, las clases populares, en la mayoría de los lugares, excepto alguna excepción, fue un auténtico apoyo a mantenerse de reales. Por supuesto, ahí entra la geopolítica, Inglaterra financiando lo que puede, tal y que cual, y todo eso se enreda. Pero realmente no hubiera sido decisivo, por ejemplo, por la intervención de Inglaterra. Si ya la expedición de Morillo estuvo a punto de cargárselo todo, la expedición de Morillo, con 10.000 soldados, está a punto de revierte casi todo el proceso. Imagínate si llegan a llegar los 25.000 tíos que se quedaron por culpa de Riego en España. O sea, San Martín cruzó los Andes con 3.000, por ejemplo. Entonces, realmente esa emancipación llega porque la élite, desgraciadamente, la cúpula política española, tanto la península como allí, la verdad es que no estuvo a la altura. No estuvo a la altura y no estuvo a la capacidad de gestionar todo eso principalmente. Luego, si quieres, me parece muy bien, por supuesto que Inglaterra y Holanda si hubiese podido más, pero bueno, Holanda también sufría la invasión napoleónica, por eso fue solo Inglaterra. Si no le ponemos... Pero vaya, a mí me asusta esos planteamientos casi de viejo nacionalismo étnico, de no, lo anglo... Perdona, en Florida las tropas españolas ayudaron a Estados Unidos a echar a los británicos porque hay un momento dado que los virreyes dicen aquí hay que tirar, aquí la prioridad es que Inglaterra no toque un carajo. Entonces, me importa, preferimos ayudar a perder Florida, pero que se la queden los americanos, que no toque el continente otra vez Gran Bretaña. Y nosotros defendemos Cuba, Puerto Rico y las principales islas del Caribe, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo. Quiero decir, entrar en una dialéctica
anglo contra lo hispano, creo que es un error, primero porque no se corresponde con la realidad. A lo mejor a nivel de dialecto de país, sí, claro, al nivel de dialéctica de país, claro, que vos has tenido, pero con todo respeto para Patricio, etcétera, lo que nos ha ocasionado Francia en la historia es 10 veces más devastador, pero bueno, pero en 1000 veces, a lo largo de los 5 siglos de historia, 5 guerras con Francia, que la hegemonía española se asienta sobre el parar al imperio turco y al mundo islam. Esa es la primera gran aportación. O sea, nosotros somos los que, en palabras de Toynbee, los que hacemos que la civilización occidental rompa la dinámica de esa dinámica de Spengler, de que las civilizaciones nacen, crecen, se reproducen y caen. Pues bueno, el Toynbee dice, no señor, eso es el movimiento natural que suele ocurrir, pero se puede romper por la dinámica de desafío-respuesta, y Occidente, por sus características especiales y únicas, supera ese proceso y puede ser perenne y ser la definitiva civilización. Y la verdad es que nosotros empezamos a hacer definitiva esa civilización precisamente porque somos la parte... Tú hablas de civilización, sí, es civilizatoria, pero civilizatoria como una versión de Occidente cristiano, ¿no? La versión hispana, hay 2, 3 versiones, ¿de acuerdo? Entonces, la primera que es capaz de una forma de detener como civilización el Islam, ojo, que es lo principal, ¿eh? O sea, Occidente estuvo al borde de la desaparición durante varias veces en varios siglos, cuidado. Entonces, primero salva a Occidente literalmente de la posible desaparición. Segundo, logra frenar, o sea, tapar la salida del Islam hacia América, que hubiera sido decisivo, y deja a toda América para Occidente. Y en tercer lugar, ya después de eso, tiene que además internamente vencer al monstruo franco, que es unos señores que nunca digerieron bien que el titulito de Sacro Imperio y primera institución del mundo occidental se les fuese a Alemania. Nunca lo digirieron. Desde que dejaron, cuando se les fue el Sacro Imperio de París a Aquisgrán, nunca lo digirieron. Y nos hemos pasado 1000 años padeciendo eso. Francos y germanos dándose bofetadas de toda Europa porque no digirieron que basculó hacia allá la cosa. Entonces, eso no va a ser, es el tronco principal. Es el tronco principal. Sí, que luego llega el oportunista, digamos, delincuentes o isla de piratas que va tocando los cojones. Y llega el 18 y tiene la oportunidad de ser potencia y está a punto de lograr una hegemonía que, por cierto, no, llega un momento en que vence Gran Bretaña a mitad del 18 a la Prusia de Federico II, llega a vencer a Francia con Canadá y Carlos III se queda solo. Y sin embargo, aguanta España y acaba venciendo totalmente. El Tratado de 1783 de París es la derrota de la política británica de un intento de hegemonía. Cambiará su política para ir por la vía financiera y económica, que sí, que es la que vemos en el... Claro. Pero porque ya sabe que nunca va a tener poder para imponer una supremacía política. Ya lo sabe. De hecho, si vemos en el 19, como Gran Bretaña, incluso siendo territorialmente enorme con el Reino de Victoria y tal, jamás se atreve a lanzarse ni contra Napoleón III, cuando el segundo imperio francés tiene una hegemonía, ni con el segundo Reich alemán de Bismarck, cuando consigue la hegemonía en la conferencia de Berlín de 1885. Entonces, dejando eso, entonces aquí lo que pasa es que es cierto, por una parte, hay unos señores que logran revitalizar el hispanismo y, oye, es una gran, ¿cómo diría? Mérito, un gran mérito por parte de algunos argentinos y por parte de ciertos elementos que hay en España, en este caso has dicho Rocabaria y tal, y desgraciadamente que se quiere monopolizar cierta escuela, ¿verdad? Y entonces, claro, de acuerdo, revitalizan el hispanismo y eso tiene mérito, de acuerdo, pero no lo puedes revitalizar para apropiártelo y llevártelo como donde te dé la puñetera gana y ponerle las banderas y los límites y las interpretaciones que te dé la gana. No estoy de acuerdo con eso y me parece peligroso y triste. Los argentinos los conozco bien porque incluso, te digo, colaboro con Patricio Olons, que me parece que cada vez va a ser un poco más complicado, pero hombre,
con el trabajo que has hecho de recuperar toda la realidad, que es una maravilla, los 3 siglos de virreinatos, lo que se hizo, lo que avanzó en todo, en ciudades, en civilización, en academias, en universidades, en logros científicos en España, en todo, no digamos la moneda, primera moneda mundial, etcétera. Tío, no me la cagues con imponer un relato un poco muy, muy local argentino, de acuerdo, tu hermano fue a las Malvinas, es un héroe, de acuerdo, pero por Dios, es decir, no, es que Gran Bretaña resulta que es una especie de monstruo que lo ocupa todo, es el supervillano de los cómics. Chico, no engrandezcas además a Gran Bretaña. Claro que sí, pero tampoco la engrandezcas. No eleves a Gran Bretaña que está detrás de todo, porque si no acabaremos ya con las teorías de los reptilianos desde el siglo XVI. Entonces, yo creo que ahí es donde... Y luego, más que nada, eso que yo creo que en el fondo tiene buena voluntad, pero creo que es errónea, ¿verdad? Y motivada por el peronismo, ciertos elementos argentinos. Luego está la mala fe, la malicia, y esta es de la parte de los de España, que aprovechan esto para atacar pues, la forma del capitalismo de libre mercado y liberalismo, porque tratan de hacerlo, convertirlo todo, que es todo inglés. Hostia, que todo el libre mercado, el pensamiento de libertad y de liberal, todo es inglés. ¿Pero cómo es eso? Y que le den a la escuela de Salamanca y al padre Vitoria y a todo Cristo, que le den Morcilla y a Suárez y a no me acuerdo el que hizo el proceso, el plan español económico del siglo XVIII, que ahora no me acuerdo, el teórico. Chico, esto que entonces me parece peligroso, ¿no? El colmo ya es Armesilla, un estalinista declarado y confeso y orgulloso de serlo, estalinista, no solamente comunista, estalinista, que resulta que, claro, ha visto la luz, pero ha dicho, ya está, con el rollo hispanista hago que todo el mundo identifique cualquier desarrollo del mundo capitalista del libre mercado con Inglaterra. Entonces, si el tío encima dice que Inglaterra nos ha derrotado, cosa que no es, con todo respeto, no es verdad, o sea, que además se ha impuesto desde el siglo XVI, cosa que es brutalmente erróneo, y que además todo pertenece ahí y que hay que salirse de eso y crear un antagonismo así, pero a nivel civilizatorio, no porque hayan intereses que, de acuerdo, en este momento todavía tenemos unos, Gibraltar, otros no sé qué, otros Malvinas, ¿no? De acuerdo, pero un antagonismo de civilización, pero hombre, no estamos en eso. En este momento enfrentamos un peligro que no es ese. El peligro que es de toda una maquinaria absolutamente totalitaria, estatalista y anticristiana, antioccidental, que no está identificada con un país. No es verdad. Está identificada con una serie de poderes internacionales y de fuerzas y lobbies internacionales que de vez en cuando ocupan la silla de la mayor potencia del mundo, de vez en cuando, no siempre, y por eso tratan como sea de aferrarse a ella, y por supuesto tienen desgraciadamente secuestrada desde el inicio casi, en este caso a la Unión Europea, ¿no? Es decir, y la tienen ahí secuestrada y tal, y complicada, y entonces enfrentamos algo complejo, ¿sí? Que decíamos, la dialéctica del establecimiento con la dialéctica del imperio-estado, sí, pero son dos dialécticas. Entonces, tenemos que ser un poco flexibles y sobre todo tratar de ser objetivos. Sé que es difícil, pero hombre, vamos a tratar de ser objetivos y con la realidad realmente que ha pasado. No con que un señor venga y... Porque después de 200 años de dominio inglés, un momento, 200 años de dominio inglés, ¿en dónde? ¿En Sudamérica? ¿Esto cuándo fue? Porque yo cuando un amigo que estuvo ahí en el chat dándome, no, es que aquí cuando estuvo, llamé inmediatamente a un amigo mío de la Academia de Historia de Colombia, varios que tengo, oye, que aquí dice que Colombia estuvo bajo el dominio inglés, y casi se resbala, saca el suelo de la risa, ¿no? ¿Qué dice? Una cosa es que un país tenga, por ejemplo, pues sí, temas financieros y tal, que ha tenido cierta influencia y tal. Y otra cosa es como si dentro de 50 años alguien empieza a escribir para vender libros que Taiwán era la auténtica potencia mundial de hoy, ¿no? Porque como tenía el 80% de los semiconductores y de los chips, el 85% se fabrican en Taiwán y los controla Taiwán.
Y es el elemento, ojo, el elemento, te lo digo yo tengo industria, todavía tengo industria con socios y tal, el elemento fundamental, nanotecnología y tal, son los chips y los semiconductores que se fabrican, y el 80% en Taiwán. Y dentro de 50 años alguien vende libros porque resulta que hace una historia con esos datos, que en parte son ciertos, de que Taiwán es en realidad el poder oculto del mundo que nos ha controlado. No podemos hacer arbitrariamente una utilización de datos porque nos volveríamos locos. Con la estadística cada uno puede hacer lo que le da la gana. Vamos a intentar, como tú has dicho y como tal, ver a la esencia realmente qué enfrentamos y qué podemos resucitar de algo que realmente tenemos, en realidad deberíamos tener más fácil que la Unión Europea, que en realidad solo tenemos una vasija, que es el continente, claro, porque son tres, el mundo germánico, el mediterráneo y el eslavo, que es que casi no tienen que ver. Y se ha tratado de hacer ahí una, ¿sabes? Pero nosotros que lo tenemos más fácil en la hispanidad, con más elementos, que por más idiosincrasia, hombre, no caigamos en estos encierros ideológicos y dogmáticos, ¿no? Sí, correcto, completamente de acuerdo. ¿No crees que somos víctimas de la pretensión de imponer un discurso propio? En el caso de la Fundación Gustavo Bueno, de imponer su discurso anti-europeísta, y por parte del peronismo de imponer un discurso antiliberal que se le suma a las pretensiones de Armesilla y a los intereses creados de la política exterior soviética. David. Porque, como bien sabemos, los peronistas son prácticamente mamporreros de un filósofo muy famoso llamado el Rasputín de Putin, Alexander Dugin. Entonces, resulta ser que la ideología tanto de Perón, que era una extrema derecha mezclada con extrema izquierda, sumado a la ideología de Gustavo Bueno, que era un falangismo mezclado de comunismo, y las pretensiones de Dugin, que es fundador del Partido Nacional Bolchevique. ¿No veis una comunidad de intereses creados entre los tres frentes que tratan de monopolizar el discurso hispanista? ¿Un discurso antieuropeo, antioccidental y antiliberal? Si se me oye bien, no sé si se me escucha bien, por lo menos sí, ahora sí, parece que sí. Se te está viendo perfectamente. Pues, hombre, quería yo coincido prácticamente en todo lo que ha dicho Vicente. Es más, de alguna manera represente Occidente. O sea, es que España construyó Occidente, ¿no? Sobre todo a partir, evidentemente, de la expansión atlántica, ¿no? Los reinos peninsulares, vamos en este caso, Castilla y Portugal. Primero Portugal, bueno, primero con su escuela de navegación medieval, que por cierto la álgebra de los árabes y de los judíos, ¿no? De la historia que la hemos querido olvidar y se quiere olvidar David, prueba, es que a veces se te corta. Mira a ver si quita la imagen, aunque sea para probar si se mantiene la señal, a ver si es posible. Dale. Prueba ahora. A ver, ahora se me oye. Sí, no, a ver. Sí. Bueno, pues que hablaba de la influencia, por ejemplo, de cómo Averroes, que es precisamente de lo que es el conglomerado de la cultura, ¿no? No se puede deslindar una cosa de la otra, no se puede deslindar, no se pueden hacer eso de que es que son que atacan el hispanismo. Mira, por ejemplo, la escolástica europea, la primera escolástica nace precisamente de la escuela, bueno, no la Raimundo, ¿no? Un obispo francés, pero que luego Alfonso X es el que manda perdida, no se conocía en la Europa medieval. Sin embargo, en España y también en Aragón también se hizo, ¿no? En Lérida y tal. A descubrir
pues el método aristotélico, que luego influye en nada más y nada menos que en Santo Tomás, que es el que digamos, de las dos vías, ¿no? La vía agustiniana de la razón para acceder a Dios. Y bueno, pues esa es la raíz de lo que luego fue la... completamente de acuerdo contigo, y Vicente, que da pues gente como pues toda esta gente, ¿no? Que efectivamente además de lo que luego fue el derecho de gentes, y a partir de ahí una primera, vamos a poner por humanos, sino que efectivamente desarrollan teorías económicas que ha señalado pues hasta la escuela austríaca. Esto, Alberto, yo creo que está haciendo un trabajo de todas esas fuentes, ¿no? de la teoría liberal económica, que en la Facultad de Historia no te dan, no existe, ¿no? Entonces, ese proceso se comprende. Por tanto, el discurso antioccidental, pues ya de por sí es un discurso que atenta Claro. por propia naturaleza, ¿no? Porque nosotros, verdaderamente nosotros también, Vicente, de lo que fue el intento de expansión del Imperio Otomano, y hay un dique de contención del Imperio Otomano que representaba otra vez una vuelta a la conquista musulmana. Bueno, los turcos no son árabes, es otra cosa, pero bueno, son musulmanes, ¿no? Y a las puertas de Viena y después en Budapest, y ojo, con la traición que permite incluso que a la flota turca no me acuerdo ya si era la mantienen en Toulon porque iban a España, ¿no? Querían invadir, si ya era España en aquel momento, ¿no? Pues ya se podía considerar porque Francia traiciona reiteradamente aquello del rey cristianísimo primero y a sus sucesores, ¿no? En fin, al final realmente es aquí español y después Felipe II, ni hablemos, pues el que defiende los franceses, insisto, los habían traicionado, y ojo, los ingleses también. La reina tiene una correspondencia maravillosa con el sultán, con el, no me acuerdo con quién era, creo que era Mehmed II o Mehmed I, donde efectivamente incluso los rebeldes de las Provincias Unidas holandesas entran en... ¿Por qué? Para debilitar precisamente el poder español. Eso de alguna manera sería una pues con la caída, digamos, de la España americana, ¿no? Porque efectivamente no hay una... Sí que hay pues todo un debilitamiento de una estructura que ya de por sí estaba ya difícilmente controlable. Mira, antes de entrar, pero estaba leyendo el sentido común, de Common Sense de Thomas Paine, que él ahí muy fuerte a lo que era el sistema colonial inglés, porque uno de los... el Common Sense, el sentido común de Thomas Paine, y es un alegato al final contra Inglaterra, sino un grito de, como diciendo, nosotros ya somos, tenemos que separar, porque no es normal, decía él, y él lo pone, y Massachusetts, ¿no? Que bueno, pues, seguramente viviría por ahí, o Virginia, ¿no? Y 4 meses en llegar pues no sé, a la justicia ordinaria que hay que en responderme. Entonces, de alguna manera, los territorios americanos era algo que en su momento se pudo haber intentado. Claro. Suena un poco como diciendo, qué traidor, ¿no? Bueno, pero conservado el bloque, aunque se hubieran ya emancipado, porque de facto realmente estaban emancipados. Claro, es que de hecho, David, es el plan Aranda. El plan Aranda que estaba ya contemplado. El plan Aranda de hacer 4 países, 4 gigantescos países. Nueva España, La Plata, tierra, no sé, Perú, claro,
y Tierra Firme, ¿no? O Nueva Granada, como se quisiera. 4 grandes países que con España serían 5 grandes países aliados en la hispanidad y que apuntasen en una política común, ¿no? Tanto económica como sobre todo comercial y política. De eso estaba el plan. Desgraciadamente es destituido en diciembre del 92 precisamente por culpa de no saber gestionar eso de cuando cae la monarquía de Luis I, de Luis XVIII, ¿no? 16, perdón. Entonces, y es destituido. Y ahí es una mala gestión, ¿no? Porque si llega Aranda a alcanzar, a lograr hacer ese cambio necesario precisamente desde la corona española, ganamos la historia, la ganamos. Desgraciadamente no da tiempo, no, porque hay una mala interpretación y aprovechan cuando cae la cabeza de Luis XVI para los ultra ortodoxos católicos quitarle la cabeza a todos los ilustrados y poner a un tarambana como Godoy, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Pero es parte de nuestros errores, ¿no? ¿No? Tengo una duda sobre la ilustración en España, ¿no? Y tengo una duda, por un lado, sí, el proceso inevitable. Y desde luego también hay que entender la ilustración española, que muchas veces se menosprecia, ¿no? Jovellanos, en fin. Claro. O sea, gente de mucho calado, ¿no? Y de mucho nivel. Pero por otro lado, ¿no? de María Elvira, que yo creo que es muy interesante, muy inteligente, es la de cómo de alguna manera la tradición española, y si nos ponemos a ver, pues había toda una serie en el siglo XVI, de economistas que asesoraban a Carlos II, y es verdad que efectivamente, como de Oropesa y todo, no me acuerdo cómo se llamaban, en fin, que eran todo un grupo de gente muy reformista, que yo había entendido el conde duque de Olivares, ¿no? que la monarquía española necesitaba, que era disfuncional, porque era demasiado grande, porque no era productiva, porque, en fin. Entonces, yo creo que nos atropelló la historia, Vicente. Yo creo que nos atropelló la historia, nos atropelló preparada, no había dado, digamos, no había ajustado todo eso que por cierto, que no era nada fácil de administrar, que eso es claro, de Max Weber, en el sentido de la burocracia que consiguió desarrollar España. Por eso los grandes constructores de Occidente, incluso el Estado moderno, claro, sino el Estado moderno con proyección, digamos, ultramarina, de los límites propios de la tecnología de la época, las audiencias y todos los cabildos y toda esta gente, y los gobernadores incluidos de gobernación con la propia pues con Madrid o como fuese, ¿no? Fíjate, David, fíjate que Domínguez Ortiz, que es posiblemente el mejor historiador de la Edad Moderna, dice, es que el imperio español, la dificultad del imperio español era en el siglo XVI y XVII como si Estados Unidos en los años 70 hubiera tratado de tener un imperio territorial en la luna, literalmente, de ir y volver con cohetes de Apolo. O sea, lo dice, era de ese nivel, era ir contra 2 o 3 posibilidades de no volver cada vez que te embarcabas para cruzar un océano con esa tecnología. Es que es una locura, o sea, es de una epopeya absolutamente que bueno, que nos miramos ahora quiénes son los españoles y es una broma, ¿no? Es decir, aquellos tíos... Es una broma. Es una broma, uno solo de ellos. Le dabas un título de adelantado y el tío se lanzaba casi como si ahora lo lanzaras a un planeta, a ver qué pasaba, ¿no? Entre un 1% de posibilidades de sobrevivir. Una locura. Porque tenían claro una misión, tenían clarísimo, lo tenían claro. La prosperidad y tal tiene que ver con la heroicidad, sí, de buscar riqueza, pero al mismo tiempo de llevar la bandera
la cruz, es decir, la civilización occidental, allí donde nunca nadie lo ha logrado. Tenían muy claro, hasta el último y tonto lava, tenían muy clara la misión, ¿sí? Entonces, y se lanzaban a la carga. O sea, es impresionante. Entonces, la dificultad es... Y luego, incluso los orígenes, un debate que es muy propio, ¿no? El de originalmente se ha tenido a los países del sur, ¿no? Los países latinos, tú hablabas de las tres, que es verdad, efectivamente son tres, son la germánica, y Francia queda un poco ahí en medio de los dos, ¿no? Sí, es el único país que es un poco raro porque es un país latino-germánico, ¿no? Es un país latino, es un poco una... Sí, Francia siempre efectivamente ha estado ahí, no son mundos aparte, ¿no? Pero te quiero comentar que efectivamente en España, es decir, vamos a decir, la primera revolución industrial que hay en Europa, que es en el siglo XVI, siglo XV y XVI, la revolución en Flandes, en Castilla, con las ovejas merinas, después se traslada en Italia, en general, en Florencia, por ejemplo, con toda la industria de producción de lana, en los gremios hasta 40.000 y 50.000 tíos. O sea, estamos hablando de industrias bestiales. Entonces, estamos acumulación de capital que luego se produce y que puede expandirse civilizatorio en la propia Europa sin la expansión atlántica que acomete Castilla y su parte de, digamos, del pastel, porque es verdad que efectivamente ellos eran unos grandes. La mallorquina a Sagrés, ahí es donde que acumula todo de los portulanos que se la discutan con los genoveses, te lo reclaman. Vamos a barrer un poco para casa, que ya para que nos echen porquería tenemos a los otros, ¿no? Pues, Dulcert y toda esta gente, pues efectivamente eran mallorquinos, ¿no? Eran mallorquinos. Que efectivamente también eran muchos judíos. Pero lo que te quiero decir es que esto es inicial, que sin eso después no se entiende nada de lo que viene, porque claro, capitalismo no, porque si realmente, si en la baja edad media no es que luego además se encuentra, digamos, su proyección, todos esos productos que empiezan a entrar en Europa, efectivamente el capitalismo no ha sido pues la doctrina liberal como la conocemos hoy. Por lo tanto, por eso es una asociación de sucesos concatenados, es decir, no se puede como si las seccionáramos y verlas como de manera global. Por eso yo estoy en contra de cualquier visión que sea, que ya está automáticamente adulterada, porque la hispanidad, la historia de la humanidad, como no se puede parcializar, porque si no, no se entiende. Sí, absolutamente. Es que la hispanidad logra a nivel de planetario lo que Roma en un momento en el mundo mediterráneo. O sea, es algo de una versatilidad y de una flexibilidad que logra hacer de Occidente la posibilidad de hacerlo global. Fíjate que, hablando, has dicho económico muy bien, luego dicen que no es liberal. Por ejemplo, con el tema de la moneda. Pero si es que hasta la fabricación de la moneda, que esto algunos lo hemos comparado hasta con el cripto, cuando tú haces la propia moneda, tú tienes un permiso como Bartolomé Medina, y Bartolomé Medina logra hacer en Potosí, con un contrato, con una firma pública, a un tío privado que acuñe moneda, porque logra hacer el procedimiento químico de separar una plata que era muy difícil separar de la roca. Lo logra hacer ese componente, esa metodología química, y claro, logra multiplicar, igual que en el siglo XIX del aluminio pasó a ser una cosa casi lo máximo, que apenas habían cubiertos y poco más el aluminio, a algo a nivel industrial. Logra hacer que la plata, unas ingentes cantidades, de acuñando moneda,
que gracias además a todo lo que es la proyección política de la monarquía, hace que sea la primera moneda y la moneda mundial, que acabe viviendo hasta casi a mediados del 19. Si eso no es libre mercado, capitalismo y liberalismo, que venga Dios y lo vea, ¿no? Eso precisamente peronismo no es, ¿eh? Entonces, eso, que acuñar moneda privada por firma, por contrato. Es decir, y así a nivel, por ejemplo, lo que tú has dicho, muy bien, la hispanidad además es que uno casi apela a lo que Toynbee, que voy a repetir, es el elemento providencial. Y si ahí quieres, me metes el catolicismo, porque cabe. Toynbee dice, mira, tanto por el principio de desafío-respuesta como siempre en la historia, igual que el primer Hawkins, luego no, pero el primer Hawkins hablaba del diseño inteligente necesariamente, porque si no es imposible que los fenómenos nos chocaran en el universo. Es casi imposible no pensar que ha actuado la providencialidad en la historia, dice Toynbee. Y yo creo que en el caso de España es increíble. Es una cosa abrumadora, porque justo en el momento, fíjate que en la única vez en la que la elección de Sacro Imperio Romano, y por tanto, digamos que el titulito de ser el tío que, aunque sea institucionalmente o nominalmente, tiene una corona que representa a todo el mundo occidental, a todo el mundo cristiano. La primera vez en varios siglos, que no importa una mierda ya, que tiene un valor político en ese título, se presentan Francisco I, que está convencido que va a ganar porque era ya un hombre consolidado, mucho mayor que Carlos, tal, y además con un proyecto político. Vengo aquí, vamos a recuperar Carlomagno, soy el nuevo Carlomagno. Está claro, la visión europea, Franconia oriental, nos volvemos a Franconia occidental. ¡Qué bueno! ¿Y qué coño? Justo en ese momento que Carlos llega, joder, con un programa aún mayor. No, que el que tengo la posibilidad de Europa, no. El mundo entero soy yo. Que mire, que me acabo de encontrar, que si azteca, que si continente. Y Vicente, que Carlos llega también de casualidad. Sí. No era el que iba a ser en principio, ojo. Claro, entonces llega y además casi adolescente y dice, oye, que cuidado, que yo soy rey de España y a España ahora acabamos de descubrir que podemos hacernos con todo el planeta. O sea, que pueda hacer real la visión universalista de un mundo del catolicismo, de la unión universal, de una corona, de una unidad política occidental, cristiana, se decía entonces, de la cristiandad, para todo el mundo. Que resulta que el que lo puede llevar soy yo. Mire, que tengo todo el planeta, lo he descubierto, lo tengo yo. Tenemos la posibilidad histórica. Fíjate, justo el único momento en siglos en que Francia tiene la posibilidad de recuperar la supremacía de Carlomagno y además con poder y fuerte, tal, y resulta que justo en ese momento le viene un tío que dice, no, Europa ya es pequeño, estás desfasado. Que resulta que el que tengo yo en ya nuevos mundos y que cubre toda la planeta, resulta que soy yo. O sea, que yo sí que voy a ser César universal, del Imperio Universal Católico, y además de todo el orbe, y además de verdad, con gente que me va a dar todo el planeta llevando la... Y lo tumba, que no, jamás lo superará Francisco, era algo que era impensable. Porque lo tenía ya ganado. Superan. Lo tenía ya ganado, tenía los electores comprados, todo el programa político ya hecho, vuelve Carlomagno, tal, ¿sabes? Y le viene un adolescente diciendo, tíos, que tengo el mundo en mis manos, mira, mi ejército de tal, España y tal. Y le gana. Si me permitís un inciso, os recuerdo que el lema de Felipe II era non sufficit orbis. O sea, el mundo no es suficiente. Sí. Hombre, llega a tener una posibilidad de ir a la luna y va, eso está claro. Pero fíjate, ya que lo dices, hay un momento cumbre en la historia, que esto jamás se lo dirá tampoco. Tenemos ahí un vídeo y pasará algunas cosas, que es el Concilio de Manila de 1583. Entonces, hay un momento, en 1580, como sabemos, se absorbe, por cierto, se reunifica la Hispania, porque los portugueses no tenían ningún problema en llamarse hispanos. Eso va a ocurrir después de 1640, ya en la última secesión, ¿no? Que entonces, por nacionalismo, tratan de crear otra idea ibero y tal.
pero hasta ese momento, siendo una potencia navegante y todo, decían, no, hispanos somos nosotros, los castellanos es que se van de listos, ¿no? Se llamaban españoles todos, ¿no? Entonces dice, cuando absorbe el imperio, claro, con todo el imperio portugués, se hace una realidad global, llega a su máximo esplendor y poder Felipe II, y llega un momento en que lo único que le queda para tomar influencia o el control es China, porque hasta la India, con la costa hindú y con el comercio con el gran emperador mogol, lo tiene controlado. Y además, felicísimo, el emperador mogol está contentísimo de que el 10% se convierte posiblemente en el ser humano más rico que ha existido. El tío luego hizo el Taj Mahal y tal. El 10%, imagínate, todo el comercio de todas monedas de plata española. Entonces dice, solo me queda China. Entonces manda gente y hay un concilio en Manila, porque estaba ya todo, Estaba la masa crítica, 100.000 cristianos en Japón, con miles de samuráis, la base Filipinas y bueno, el contacto con Nueva España para unas tropas modernas, armas, cañones y tal, una mínima flota. Los elementos estaban, los elementos para la invasión. Hay un concilio y llegan a la conclusión que no, que es mejor no lanzarse, no continuar la guerra total, ir a la conquista ya final de China, que es mejor consolidar, desarrollar todo el espacio conseguido y ya con el comercio con China se lograría, pensaban, lo que estamos haciendo con Japón sin conquistarlo. Claro, 50 años después Japón reaccionó aniquilando, ¿no? Pero en ese momento se estaba absorbiendo Japón sin violencia por la fuerza del cristianismo. Entonces dice, no. Decidieron en el concilio de Manila no hacer la invasión general de China y optar por el comercio. ¿Qué hubiera pasado si hubieran optado por una invasión general? Nunca lo sabremos, ¿no? Es decir, pero desde luego lo que sí sabemos es que Felipe II, como decías, era plenamente consciente de que estaba en la posibilidad real de gobernar el mundo entero y de hacer un programa, lo que llamaban la gran empresa a nivel mundial, ¿no? Y de aportarlo. Y eso es increíble. Sí, es increíble. Y luego la obra española en América, que eso también. Claro, obviamente. Yo creo que tampoco, claro, porque una cosa, hombre, civilizar, realmente fue una continuación. España en América, en todos los nuevos territorios, pues lo que había en la sociedad española, ¿no? Y los profesionales, ¿no? Claro, porque tú te ves al final, la explica bien. Y yo insisto, yo creo que el tema de la hispanidad es un tema de pedagogía. Sí. No nada, ni meternos en más honduras políticas, porque allá cada uno tiene su vida. No, y cuidado, David, hay una voluntad, no nos equivoquemos, es decir, hay una voluntad cierta de destrucción por parte, y estoy pensando en élite intelectual sorosiano, ese establishment financiero, político, de estructuras supranacionales de esta y tal, que tiene claro, especialmente Soros, que es una persona especialmente resentida con el cristianismo en general y tal, por ser un poco por ciertos temas húngaros y tal, y judíos, aunque él no es creyente, en la que saben que posiblemente el principal escollo va a ser la hispanidad, posiblemente. Es el principal escollo. O sea, ellos lo tienen claro. Desgraciadamente, lo que no tenemos claro somos los hispanos, que andamos, y claro, como solo unos, digamos, no sé cómo, no quiero descalificarlos, pero con cierta extremidad, tienen clara una visión, que es hacer de la hispanidad un proyecto, pues como ha dicho Albert, antiliberal, pero cuando digo antiliberal, ponen en lo liberal lo que te da a ti la gana, ¿entiendes? O sea, todo lo que sea, yo que sé, el sistema capitalista, libre mercado, cualquier pensamiento liberal de cualquier tipo, ilustrado y lo que sea, porque todo es masónico, reptiliano y no sé cuántas vainas más, y todo inglés. Sí, todo masónico. Todo inglés, hay inglés por todas partes. La realidad es que Europa es más socialdemócrata que liberal. Obviamente, es que aquí hay un problema semántico que además se aprovechan maliciosamente, y mira que le he dado yo a Patricio. Patricio, cuando estés con Luis, estás jugando sucio.
Porque claro, Luis está en Texas, de Reconquista Network. Entonces habla con la terminología de Estados Unidos en que liberal es liberal progressist. Es decir, exactamente lo contrario de realmente lo liberal, que es lo republicano, la visión antisocialista. Es decir, en Estados Unidos lo liberal progressive es el socialismo, que es el problema, señores. Sí tenemos un problema y es la izquierda. Y esto no hay forma de que no quieren aceptarlo los hispanistas muy activos, que hay que agradecerles siempre el revivir con esa fuerza la hispanidad, pero que están metidos en su rollo posiblemente peronista o lo que sea, en la que no pasa nada con la izquierda. Sí que pasa. Nuestro problema, no por ser de derechas o de izquierda, es que nuestro problema actual es que hay un tipo de izquierda, llámalo como quieras, marxista, posmarxista, que tiene muy claro que para controlar y diseñar al hombre tiene que destruir el cristianismo, todo vestigio de trascendencia, toda raíz nacional, cultural, tradicional. Lo tiene clarísimo. Coño, que el enemigo es ese tío, que no es a Inglaterra, ni los anglosajones, que es ese. Entonces, ese es el... Pero no, ellos no. Ellos están ahí y claro, Gullo con su... Mira que está genial, que imagínate, es que yo vivo en Cartagena y en Colombia. Tú dile, yo hace 4 o 5 años, era impensable que un iberoamericano, llamados por casi todo el mundo, desgraciadamente, latinoamericanos, por cierto, por culpa de la hegemonía cultural francesa, no británica, que nunca ha tenido una hegemonía cultural, pues resulta que haya un iberoamericano y gente que esté defendiendo que a lo mejor fue una mierda la balcanización y la separación de América. Eso es increíble. O sea, hace 5 o 6 años yo tuve que hacer hasta casi un artículo celebrando a Nariño y un poco enfocándolo lo más hispanista posible. O sea, porque es que era tan imposible de decir, oye, que a lo mejor ¿habéis pensado que a lo mejor no estuvo del todo? Era impensable. ¡Te mataban! Sí, ¿Pero cómo ¿Pero qué dices? Pero, y eso está muy bien por los argentinos, pero desgraciadamente resulta que el problema es un terrible avión que lo domina todo, lo controla todo. Si nos aliamos con los marxistas está estupendamente, no pasa nada, hombre. Gullo asesoró a Chávez, que es una maravilla, hombre, Chávez ahí en Venezuela, y tal, y no hay problema. No, chicos, estáis equivocados. Lo siento mucho, estáis equivocados. Entonces, ese es el problema y el debate que a mí me apena mucho. Me apena mucho porque, joder, por unos tíos que son súper activos, tienen una vena un poco que se les va la olla, ¿no? Y otros tienen una vena que se les va, que están utilizando esto, y ya estoy pensando en Arnesilla u obetenses, ¿no? en su rollo ideológico, que detestan todo lo que se llame libertad, ¿no? Tiene que ser Estado, 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 Estado o Estado. Y Estado o Estado. Ah, bueno. Y si no, Estado, vale. O sea, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Entonces, por eso un poco apelo, como tú has dicho, pedagogía, mirar, oye, vamos a ver la parte importante de la historiografía, ¿sí? Es verdad que hace años, pero hombre, por favor, 65, tened despidar, chicos. Antes de un tío que aparece, un profesor de bachiller, que está muy bien, mi respeto para los profesores de bachiller, como Gullo y tal, que te den, hombre, tío, está Ricardo de la Cierva, no sé, digo yo, está Domínguez Ortiz, está tal vez Menéndez Pidal y su fundación Menéndez Pidal, chicos, un poquito de... Entonces, y tengamos cuidado que los filósofos nos gobiernen, por amor de Dios. En ese aspecto, los viajes de Gulliver, de Swift, a lo mejor no estaban tan equivocados, ¿no? Tiene un capítulo en el que hay un país que el país peor de todos los que describe Gulliver es el que está gobernado por la academia, que son unos tarados sabios que están en una especie de nave que vuela y tal. Y entonces, claro, los tíos en plan teórico y tratan de... Y es el peor país, es un desastre completo. Bueno, estoy acordándome de Ortega y Gasset, que era un genio, sí, y tal. Pero, por favor, cuando se metió en política fue un desastre completo. Entonces, Gustavo Bueno
es un desastre, lo siento mucho. O sea, es un señor que sí, eso categórico, que filosóficamente podrá ser un genio, pero cuando aterriza, trata de imponer un modelo. Y además es que no es que lo diga yo. Yo estaba presente en debates con García Trevijano, Dalmacio Negro, probablemente el más importante filósofo vivo en este momento todavía, en la que hasta Trevijano tenía un cierto decoro. El Dalmacio Negro directamente se descojonaba de Gustavo Bueno, porque es que se le va. O sea, se le va un señor que ha sido, yo creo que es el único caso que ha tenido el carné del Partido Comunista y de la Falange en la misma persona. O sea, falangista y comunista. Es dificilísimo, ¿eh? Porque, hombre, normalmente los falangistas suelen ser católicos, ¿tú me entiendes? Bestringe lo hizo, ¿eh? Pues, Bestringe. O sea, habría que ver Bestringe. Sí, puede ser, a ver. Puede ser, puede ser. Sí. Además, y luego por el medio partido, puede ser. Bueno, yo quería tocar aquí un par de temas. No sé si voy a quitar esto. No, volviendo un poco. Creo que hay cosas que hay que explicarlas, ¿no? Que las cosas hay que ponerlas en el contexto. Juntos, los 300 años se vivía, porque claro, la gente no entiende, la gente analiza la historia de hoy para atrás, pero tú tienes que poner del siglo XVIII, un limeño del siglo XVIII, del siglo XVII, de México, de la Ciudad de México, vivía mejor, sinceramente te lo digo. Claro. El siglo XVII que se morían de hambre con peste, o incluso en la propia España. Tú imaginas, el lazarillo europeos que lo que eran después los virreinatos americanos, o por lo menos tenían unas condiciones de vida muy parecidas. Y eso hay que explicarlo, porque la gente tiene la situación en la que están y dicen, coño, somos un desastre. ¿Y por qué somos un desastre? Pues no española. Si hubiéramos sido colonia inglesa, seríamos cojonudos, o si hubiéramos sido colonia... No, hombre, y el planteamiento. Está ridículo. Entonces, hay que ponerles a... Claro, pero es lo que... En Canarias, tú cuando te dices nos atacó Hawkins y nos atacó después Van der Doe, la gente, el canario, muchos canarios nos conquistaron los ingleses o que no nos conquistaron los holandeses, porque ahora más seríamos holandeses. Ese concepto, si sin embargo los canarios salieron a luchar contra Horacio Nelson en Tenerife, españoles, porque estaban dentro de lo que era en aquel momento la primera potencia del mundo. Pasaba 3/4 de lo mismo, las condiciones de vida, insisto, de un limeño con o 17 sobre todo. Imagínate lo que era Alemania del siglo XVII, cómo vivía aquella guerra de los 30 años, en condiciones de servidumbre, y bueno, en Rusia ni hablar, servidumbre pues hasta el siglo XIX, casi hasta el siglo XX, y en Alemania también, ¿eh? En Alemania los grandes señores tienen servos prácticamente hasta finales del XIX. Y lo que pasa es que la gente hay que explicarlo sobre todo en Hispanoamérica, porque la gente en Hispanoamérica no tiene ese estudiar, pero la generalidad del público, digamos, no es muy importante, y hacer entender que la historia hay que analizarla en su sentido, ¿no? Y luego ya hablando del tema de la historiografía, bueno, es verdad que efectivamente yo así un poco, es verdad que lo desprecié al pobre hombre, pero bueno, esto toda la razón, que la academia en España, todas las facultades de historia, yo te lo digo por la experiencia que yo he tenido, por lo menos la mía, y en todo... Actualmente es terrible. Yo creo que actualmente, si hubiese algún par de... En fin, una soberanía real, yo creo que directamente derogaríamos las universidades o entraríamos en edad de cero. Pero casi sí, ¿eh? O sea, entrar y expulsar a todos directamente. O sea, pero algo drástico, sino una cosa...
Es que no, mira, no, yo te digo, y te digo de verdad, voy a decir, por ejemplo, las facultades en general, bueno, las de Derecho, son completamente todas, o donde no hay nacionalismo, no, como la bestia, ¿no? Donde hay nacionalismo es una mezcla entre nacionalismo y marxismo, que es lo que solamente el escenario, ¿no? Y toda la historiografía que te dan, toda la bibliografía que te cuentan es una narrativa que si lo aplicamos al mundo del hispanismo es negro. Pero una bestialidad. Mira, fíjate, te llego más lejos, fíjate, instituciones como por ejemplo en Las Palmas de Gran Canaria, el pone que Colón hizo noche o hizo varias noches, bueno, total. Viene a ser unos coloquios fantásticos de historia canario-americana que llevan celebrándose muchos octubre, no se atreven a celebrarlo. Les da vergüenza, es decir, museo, casa, institución científica, les da vergüenza celebrarlo. No se atreven a hacer unos coloquios para el 12 de octubre, que sería lo propio. Bueno, no es por una cuestión a lo mejor de odio, sino por una cuestión de presión en la Academia Española. El discurso de la izquierda, que yo te digo, lo veo, erradicarlo lo veo muy complicado, ¿no? Y pensándolo bien, pues mira, hasta tiene razón, porque realmente por lo menos era... Este era más filólogo, realmente, pero bueno, después se metió en una historia, pusiste ahí la de Tobar y tal, ¿no? Pero en fin, pero te quiero decir que y bueno, no digamos nada después en las que la narrativa de la historia que se da y lo que se está haciendo. Eso. Y sobre todo, David, que otro no podemos contrarrestar a un relato enloquecido, absolutamente ajeno a la realidad, que hasta nos deshumaniza, como es ese polilogismo que nos tratan de vender, ¿no? Lo de esta semana ha sido onírico. O sea, un presidente que le felicitaban en Davos. Joder, felicitamos. Me imagino que será por desmontar España, ¿no? Energéticamente, políticamente, de hecho, por eso sería la felicitación, te imagino. Buen trabajo, muy bien hecho. Y el presidente de Argentina autopercibiéndose exitoso, que eso es graciosísimo en Argentina, ¿no? Está también como un cencerro tocando la guitarra, una cosa delirante, absoluta. Es decir, en medio de ese polilogismo auténtico, la respuesta no es otro relato, chicos. La respuesta no es otro relato totalitario y el que cuestione esto se va a la mierda. Eso es absurdo. Tenemos que ir... bueno, por eso la postura siempre, ya para, si quieres, nos han quedado, como presentación ha sido genial, me lo he pasado muy bien contigo y además, por supuesto, como no puede ser de otra forma, a la altura que podría ser cualquier conversación entre nosotros, conmigo, y espero, pero fíjate, voy a apuntar un poco unas cosas que me gustaría para otro programa en otro momento, y a especificar, a ver, ¿por qué la ilustración es absolutamente positiva en España? Y ni masonerías ni gilipolleces. ¿Por qué es? Porque el siglo XVIII es un siglo de éxito. Que joder, hay elementos en España que plantean con seriedad y sin despeinarse que hay que renunciar, hay que tirar a la mierda el siglo XVIII. Pero tío, ¿qué os habéis tomado? Es decir, o que Carlos II, pero por favor, si hay una dependencia de Francia, no es precisamente con los Borbones, es con Carlos II, que es que literalmente se rinde España después de perder la guerra en el Tratado de los Pirineos de 1653 o 54. Se rinde y entrega a su hermana, se casa con Luis XIV. Es una entrega total la última etapa de los austriacos. Es decir, y ahí podíamos extendernos. Hay que especificar qué fue el siglo XVIII, por qué la ilustración es importante. Hay que especificar, oye, qué extraña superpotencia inglesa más rara. Debe ser la primera que no impone una supremacía cultural,
porque resulta que en el siglo XIX la supremacía cultural fue francesa, desde el Segundo Imperio francés, de mitad del XIX, hasta incluso al final de la Segunda Guerra Mundial. La cultura era francesa. Había que aprender el puto francés, con perdón, había que ir a París, había que todo era la cultura. Hay una ¿Qué superpotencia más rara la británica? La primera en la historia, que no impone una supremacía cultural. Eso por otro lado. Vamos a ver realmente qué existe o qué no existe o qué podemos discutir sobre la realidad británica en el siglo XIX y tal. Y luego ya, pues, algunos detalles que podríamos hablar en otras cosas de la actualidad, ¿no? Pero bueno, si queréis los podemos dejar para otro sitio, que yo ya, pues me tengo que ir para... Aquí todavía es parte de la jornada, ¿no? Que hay que hacer cosas positivas. ¿Sí? Al menos prepararse para salir corriendo si llega Petro, ¿no? Entonces, así que, pues nada, ¿qué te voy a decir? Bueno, muy bien. David, encantado, de verdad. Estupendo, me he pasado muy bien. Vicente. Que continuemos a la próxima. Y Alberto, ya conectamos, que tengo que desconectar, ¿de acuerdo? Muy bien. Un abrazo desde aquí, de Canarias. Ya parlarem. Canarias. Claro. Mira, ahí está mi despacho. Ahí está mi despacho. Ahora comprendo. O sea, el acento no era poligonero, era de Canarias. Vale, de acuerdo. Creía que estabas en Madrid o en Valencia. Ok. Vale. De acuerdo. De hecho, he estado ahí hace unos meses. Ahí está la base de mi despacho de temas importantes. Precisamente somos nosotros los que gestionamos el tema jurídico. Fíjate, o sea, el CEC Canarias tendría que ser, y de hecho, cuando hicimos plataformas de empresarios por hispanidad, que organizamos en el año 20, varias cosas, tendría que ser la plataforma, pero vamos a ver, ¿alguien sabe que Canarias es una zona ultraperiférica con unas ventajas brutales? ¿Cómo es posible que el gobierno ni las instituciones empresariales públicas y privadas no estén convirtiendo en Canarias en un auténtico portaaviones plataforma? Es que es acojonante. Y te lo dice el tío, mi despacho es el que gestiona el CEC, la Zona Especial Canaria. O sea, los cabildos, el despacho jurídico es el mío, lo estás viendo. O sea, ¿cómo es posible que Canarias, o sea, eso no puede ser. No puede haber tanto nivel de idiotez, de estupidez. Eso tiene que ser una voluntad política. O sea, lo que tiene Canarias sin utilizar como los privilegios de la zona ultraperiférica son brutales, pero brutales. Traté de explicarlo. Son brutales. Están totalmente utilizados. Increíble, ¿no? Pero en fin, ya hablaremos en otra ocasión. El puerto de Las Palmas que tiene... ocasión. Venga, un abrazo a todos. Hasta pronto, Vicente. Hasta pronto. Y hasta pronto, David. Un placer haberos tenido esta noche en 600 millones. Y aquí concluimos, la emisión. Buenas noches a todos.